de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Este domingo se cumplieron 54 años de la tragedia de Tlatelolco, donde murieron más de 300 personas a cargo de miembros del ejército y del llamado Batallón Olimpia. Las Fuerzas Armadas que participaron en este lamentable hecho nunca rindieron cuentas ni se enfrentaron a la justicia. El mismo ejército hoy está en el ojo del huracán porque se está intentando que rinda cuentas sobre su actuación en el pasado, algo a lo que no están muy acostumbrados y por eso parecen estar presentando mucha resistencia al trabajo que está llevando a cabo la Subsecretaría de Gobernación en dos frentes: lo investigado sobre el terrorismo de Estado del siglo pasado y el informe sobre Ayotzinapa. Sobre el primer punto está la labor de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico e impulso a la justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990, que busca investigar los crímenes de Estado que cometió el Ejército y la extinta Dirección Federal de Seguridad en contra de los movimientos guerrilleros del siglo pasado. Esta comisión ha logrado por primera vez que los expertos y las víctimas del terrorismo de Estado de los 70 entren a instalaciones militares como el Campo Militar número 1, que sirvió como prisión clandestina y centro de tortura, y que se abran los archivos del ejército para ver lo que ocurrió en décadas pasadas y el ejército asuma su responsabilidad. Los militares no han aceptado de buena gana esto, como quedó demostrado con las declaraciones de Luis Crescencio Sandoval, que en plena ceremonia y en frente de las víctimas de represión de los 70, dijo que buscará que los nombres de los soldados caídos en ese conflicto estén al lado de las víctimas. Una forma evidente de negarse a reconocer el papel de victimarios del ejército y de tratar de presentar sus bajas en el mismo nivel de los civiles a los que capturaron, torturaron, desaparecieron y asesinaron. Pese a estas resistencias a las labores de la comisión, pues siguen los trabajos y deben seguir. El segundo punto es el referente al informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que se formó en diciembre de 2018 y que el pasado 26 de agosto presentó el informe preliminar sobre lo ocurrido con los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Este importantísimo documento ha llevado a que se giren más de 80 órdenes de aprehensión, 21 de ellas contra militares, y a que se detenga a Jesús Murillo Caram, el ex titular de la PGR con Peña Nieto, que fabricó la verdad histórica. Sin embargo, esta semana hemos sido testigos de una oleada de hechos que muestran la resistencia que hay por parte de poderes fácticos dentro y fuera del gobierno que no buscan que haya justicia. Vimos las irresponsables filtraciones que publicó Penilei Ramírez, donde revictimizan a los padres de familia y se interfiere con la justicia al violar el debido proceso, pero sobre todo que no se preguntan a quién favorecen y a qué intereses. Vimos también esa entrevista totalmente a modo que hizo Jorge Fernández Menéndez en ADN 40 al general detenido José Rodríguez Pérez, detenido bajo el cargo de desaparición forzada. Este militar era el coronel del 27 Batallón de Infantería de Iguala en 2014 y presuntamente habría participado en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Es ridículo lo cursi que es la entrevista para intentar lavarle la cara al militar. Es claro que tiene el fin de atacar el trabajo de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. Además, es muy sospechoso que un periodista tenga acceso al campo militar número 1 para entrevistar a un general, algo que solo se logra con el visto bueno de la Sedena, por lo que puede entenderse esta entrevista tan a modo como una forma de presión por parte de la Sedena. Sin dejar de mencionar que esa entrevista fue compartida desde una de las cuentas del Ejército MX Noticias. Y qué decir de lo que sacó Templo Mayor el miércoles en Reforma, donde directamente insinúan que se busca que Encina renuncie. Ojo con esto.
Además, se ha entorpecido la labor de la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa desde los lugares más insospechados, como documentó Pablo Ferri en El País. La Fiscalía a cargo de Gertz Manero ha estado saboteando la labor de la Unidad Especial del caso Ayotzinapa. Según el periodista, Gertz dejó sin los 13 policías ministeriales a la Unidad Especial para que quedara inoperante y canceló las órdenes de aprehensión contra los 21 funcionarios. Todo esto ha llevado a que Omar González Trejo, el fiscal de la Unidad Especial del caso Ayotzinapa, haya presentado su renuncia y que se diga que Gertz Manero quiere entorpecer la investigación, cosa que podría ser cierta. Además, los propios abogados de los militares se han lanzado contra Alejandro Encinas, diciendo que hay falsedades en el informe, que las acusaciones se basan en un solo informante, cosa que es falsa, y que la Subsecretaría de Gobernación quiere politizar el caso Ayotzinapa. Muy envalentonados estos abogados de los militares. En este sexenio se han ampliado las funciones de las Fuerzas Armadas, se han hecho movimientos cuestionables como la liberación express del general Cienfuegos, han entregado a regañadientes su documentación y abrir sus instalaciones. Se ha permitido que el secretario Luis Crescencio Sandoval actúe políticamente, incluso alertando a quienes lo critican, y ahora se quieren salir con la suya en el caso Ayotzinapa. Es momento de ponerles un alto a los militares y recordarles que no están por encima del poder civil ni de la rendición de cuentas. Es claro que hay una disputa dentro de la 4T y hay que tomar partido y ponerse del lado de Alejandro Encinas. De lo contrario, los militares se saldrán con la suya y quedarán impunes. El Ejército y la Marina son instituciones sumamente opacas y en consecuencia conocemos muy poco de ellas. En general, las Fuerzas Armadas son muy recelosas de su información y se resisten a someterse a la rendición de cuentas, como ha quedado demostrado esta última semana. Para comentar sobre todo lo que ha dejado esta discusión sobre el caso de Ayotzinapa y el enredo en el que está este asunto, nos comunicamos con la periodista Anabel Hernández, a quien le agradezco una vez más que esté con nosotros en el Octágono y que acepte esta conversación. Bienvenida, Anabel. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Gracias, Anabel. Hablemos primero un poco sobre, si te parece, sobre el informe de la Comisión de la Verdad, porque no lo habíamos comentado contigo en este espacio. Especialmente por esto, Anabel, salieron muchos comentócratas, como les llamamos nosotros, Pascal Beltrán del Río, Héctor de Mauleón, Raimundo Rivapalacio, Darío Celis, Jorge Fernández Meléndez, Ricardo Alemán, Joaquín López Dóriga, Salvador García Soto, todos ellos y algunos más que en lo que yo interpreté como un nado sincronizado, salieron a decir que no había diferencia entre la versión histórica de Murillo Karam y el informe de la Comisión de la Verdad, que eran básicamente lo mismo. Tú en otras ocasiones has dicho que el informe, si es que lo entendí bien, que te parece que contiene avances importantes, aunque está incompleto. Pero, ¿qué dirías ante esta insistencia por parte de ciertos analistas, ciertos periodistas, en decir que son sustancialmente lo mismo el informe de la Comisión de la Verdad de ahora con lo que se dijo en 2014? Bueno, antes que nada te diría que no me sorprenden los comentarios, sobre todo por los nombres de los periodistas que acabas de mencionar, porque la gran mayoría de ellos se tragaron como píldora toda esta versión, la falsa versión, verdad histórica contada por Jesús Murillo Karam, incluso aunque tenían los documentos de prueba en las narices que probaba que era otra cosa. Por ejemplo, las torturas, las brutales torturas a las personas detenidas para obligarles a contar una historia, hechos que no ocurrieron. Bueno, aunque existían, yo las publiqué, digo, no podrán decir que nadie las conocía, fueron públicas y después la propia ONU hizo determinadas declaraciones afirmando, confirmando que sí, una importante mayoría de los detenidos clave de la falsa verdad histórica habían sido brutalmente torturados, por lo cual sus declaraciones no solo no eran legales,
sino que además no eran verdaderas, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, hay declaraciones que son verdaderas, pero están sometidas, fueron dichas bajo tortura. No, aquí ni estamos hablando de verdad y estamos hablando de torturas para inventar mentiras. Y bueno, estos periodistas siempre han estado a favor de esa historia sin verificar documentos, sin haber ido a Iguala, sin haber ido a Yotzinapa. Y dijéramos que en contraste, habemos otros periodistas, no solo yo, hay otros periodistas que hicimos toda la tarea, que desde que ocurrieron los hechos fuimos a Iguala, que estuvimos ahí en Ayotzinapa, en la Escuela Normal Rural, recuperando los testimonios de los estudiantes vivos, que vimos los expedientes. Yo te diría que yo desde un inicio, cuando fui para allá, que fue más o menos a finales de octubre, principios de noviembre, porque estaba en Berkeley, de hecho, mi investigación la patrocina y la supervisa UC Berkeley, el programa de periodismo de investigación. Ya cuando voy a Iguala, voy directamente a las calles y voy reconstruyendo una serie de hechos que por desgracia los otros compañeros no habían reconstruido, porque cuando yo voy a Iguala era una ciudad desierta, me refiero, había un miedo que se respiraba, la gente no quería hablar, los periodistas recomendaban, no, hay que quedarnos ahí durmiendo o cerca de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos porque es muy peligroso ir a Iguala. Yo, sin embargo, fui con mi compañero Steve Fisher, un compañero del programa de periodismo de investigación, fuimos a Iguala y ahí fui yo reconstruyendo, tocando puerta por puerta, esquina por esquina, persona por persona, fui reconstruyendo, además con una serie de documentos. Entonces, en base a todo el acervo histórico de documentos que tengo, videos, fotografías inéditas, etcétera, etcétera, yo sí puedo decirte, de acuerdo a lo que leí de ese informe publicado, hecho público, el 18 de agosto pasado, es que hay información crucialmente nueva. Hay Ajá. elementos difíciles, crueles, pero hay información crucialmente nueva que nos da mucho más certeza, porque una Claro. cosa son las versiones periodísticas, los periodistas, muchos dijimos, fue el ejército, yo documenté diferentes cosas, pero una cosa son las investigaciones periodísticas y otra cosa que una autoridad finalmente tenga todos los elementos de prueba periciales, etcétera, etcétera, para poder decir sí fue el Estado, sí fue el ejército, sí el coronel Rodríguez Pérez participó en el homicidio, ordenó homicidio de estudiantes, sí algunos estudiantes quedaron con vida y después fueron asesinados después del 26 de septiembre, sí los cuerpos fueron divididos en A, B, C, D lugares, es decir, la información que hay en este informe, yo sí veo, y lo dije públicamente y lo reitero, yo sí veo que es finalmente una luz al final de un túnel oscuro. Ok, entonces sí entiendo que sí ves una diferencia sustancial, Anabel. Hoy que hay, pues que en particular el subsecretario Alejandro Encinas está bajo fuego y que ya renunció el fiscal especial del caso, digamos, ante las voces que están llamando a que Encinas renuncie o que están presionando en los medios desde pues de distintas maneras para debilitar a la figura de Encinas, ¿tú dirías que Encinas tiene que mantenerse en su puesto? A ver, Hernán, para poder responder esta pregunta, si me dejas, haré un brevísimo resumen de lo que estamos viviendo hoy. Estamos en la situación de que han pasado 8 años de los hechos del 26 de septiembre de 2014. Ya no estamos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue el gobierno perpetrador. No olvidemos que es esa administración y ese ejército y esa Policía Federal bajo el mandato de ese gobierno quienes perpetraron este ataque y esta desaparición y ahora sabemos homicidio de los estudiantes. Y sin embargo, aunque han pasado 8 años, ya no está el PRI en el gobierno, ahora está el partido Morena, ya no está Enrique Peña Nieto, ahora está Andrés Manuel López Obrador. Dijéramos, hay nuevas personas en la Fiscalía General, en la Sedena, y sin embargo, Hernán, siguen habiendo poderosas fuerzas. Es tan importante esa verdad
sacude tanto al país, Claro. compromete tantos intereses de particulares, que por eso hay un bloqueo sistemático, un boicot permanente a que se encuentre la verdad. Y me Claro. parece, desde mi punto de vista, que el trabajo del fiscal Omar Gómez y el trabajo de Alejandro Encinas, que humanamente pues nadie es perfecto, ¿no? Ni tú, ni yo, ni nadie. Humanamente uno puede identificar algunas debilidades, algunos aciertos, algunos errores, pero dijéramos que en la lectura global yo Claro. puedo decir, porque conozco el caso a profundidad, que yo sí pienso que la presencia de Omar Gómez y de Encinas es fundamental para llegar no solo a la verdad verdadera, como podríamos decir, sino a que esta verdad verdadera se judicialice Claro. y que tengamos a las personas responsables en la cárcel. Hoy Omar Gómez no está, ojalá regrese, ojalá realmente haya una manera de que el gobierno, que la fiscalía, que el propio presidente de la República le garantice que tendrá totalmente independencia, que volverá a tener el control de la investigación y que siga siendo mancuerna con Encinas. Porque además, Anabel, no es solamente Omar, es el área que él encabezaba. Tengo entendido que ya no va a llevar el caso, que la va a llevar Asuntos Interiores de la Fiscalía General de la República. Y me imagino que eso es un retroceso, que ya no exista un área especial encargada del caso, sino que se diluya, digamos, el tema entre los muchísimos otros temas que tiene la Fiscalía General de la República, ¿no? ¿Qué está pasando dentro de la 4T? Porque pareciera que hay, pues por un lado, un ala dentro de la 4T militarista, quizás creo que ya no es excesivo decirle así, militarista, que quiere y que promueve los intereses del ejército y quiere que el ejército y la marina queden intocables, por decirlo de alguna manera. Y luego, por otro lado, tienes a personajes como el ex fiscal, como Alejandro Encinas y varios otros personajes que están más civiles, bueno, personajes que están más comprometidos con la lucha por los derechos humanos, con el esclarecimiento de este caso y otros crímenes de lesa humanidad que se dieron en el pasado. Los dos coexisten dentro de la 4T y hoy pareciera que hay una disputa fuerte entre estos dos sectores. ¿Va a ganar alguno de los dos? ¿Van a coexistir? ¿Cómo lo estás leyendo en ese sentido? Hay un malestar por esta protección que parece ser sistemática, porque no es solo del pasado, sino del presente hacia el ejército, donde hay resistencias estructurales para no llamarnos a rendir cuentas por el caso de los 43. Y por otro lado ven a un presidente de la República, y eso es lo que me comentan, el presidente de la República, pues es aquí el que tiene que poner el orden, ¿no? Él prometió la creación de la Comisión de la Verdad y lo cumplió. Él prometió la creación de la unidad especial y lo cumplió. Ahora le toca proteger esa promesa. Ahora le toca cumplir, seguir cumpliendo. Ha cumplido hasta ahora, qué bueno. Un compromiso fundamental con los padres de familia y con la ciudadanía. Él es el poder ejecutivo. Si él no tiene la calidad y la fuerza para poner orden en esto, en este sabotaje, para detener el sabotaje, para que se encuentre la verdad y se lleve a los responsables a prisión y se les condene, ¿quién tiene el poder? Ayer el presidente, y no sé si tú, Hernán, ¿no te preocupaste? Yo me preocupé cuando él dice que han sufrido presiones de todo tipo y de Quiero muchas poner partes. esas palabras, si me lo permites, Anabel. Por Vamos a favor, escuchar sí. lo que dijo el presidente sobre ese asunto, justamente. Estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia. Presiones de todo tipo y de muchas partes, dijo el presidente. ¿Quién o quiénes pueden estar presionando así al presidente en el tema Ayotzinapa, Anabel? Y te pregunto también, se desistieron de, entiendo que 16 órdenes de aprehensión en contra de militares de distintos rangos. ¿Tú crees que pudo haber mano quizás del presidente en esto? ¿O
o fue el fiscal general de la República? ¿Qué te imaginas ahí? Mira, antes que nada, habría que tomar en cuenta las palabras del presidente sobre las presiones, pero no solo las palabras, sino la expresión en su rostro. Ajá, Esa expresión en su rostro, cuando pedía a los padres, ojalá me crean, se veía un hombre preocupado. ajá. Yo sí veo a un Andrés Manuel, pues no ahí que luego hace broma, ¿no? De todo, ¿no? Y se tira más para adelante. Yo sí lo veo y un poco ya más preocupado realmente por esta circunstancia. Aquí lo que falta al presidente es decirnos como mexicanos, porque él es el mandatario. Él dice que se esclarezca la verdad. Él dice no debe haber, debe publicarse todo, la gente debe saber exactamente todo lo que pasa. Es fundamental que el presidente diga quién lo presiona y cuando dice de todo tipo, pues de qué tipo de presiones está recibiendo el presidente, a qué se refiere con de todo tipo, porque de todo tipo pareciera incluir cosas incluso mucho más graves, ¿estás de acuerdo? Yo no quiero jugar aquí a la especulación, pero cuando él dice todo tipo, pues es incluso violentas. Es una pregunta, porque cuando él habla de todo tipo, es una situación, una palabra muy amplia y muy seria para que la pronuncie el presidente de la República, que Claro, imagino sin duda. no está jugando con las palabras, ¿no? Sobre todo en un tema tan delicado. Entonces me parece que ahí el presidente tiene que esclarecer, porque solo así los ciudadanos y los propios padres de familia de los 43 y las instituciones e incluso su partido político podrán apoyarlo de ¿quién tiene el poder de presionar al presidente? Discúlpame, se supone que en un sistema presidencial como el mexicano, donde el poder ejecutivo está en el máximo punto vértice de la pirámide, pues ¿cómo es posible que el presidente sea presionado y que esto lo angustie? Si el presidente es presionado, imagínate que nos resta a los ciudadanos, imagínate que le resta a Encinas o a Omar Gómez, imagínate que le resta a los familiares de los 43, ¿no? Si el No, bueno. presidente es presionado, imagínate la presión para los otros, debe ser gigante. Entonces me parece aquí una situación muy delicada que por la transparencia y el bien del país, el presidente debe decir, porque, y respondo así a tu segunda pregunta, si nos ponemos a pensar, ¿quién podría tener el poder así tan grande de presionar al presidente, a un presidente de una de las potencias, México es una de las 17 potencias económicas más importantes del mundo, o sea, no es un presidente ahí de un paisillo perdido en el océano, ¿no? Estamos hablando de una potencia importante. ¿Qué fuerzas podrían tener poder para presionar al presidente? Pues yo de antemano pienso, doy dos hipótesis, digo, son hipótesis, ¿no? Ajá. Dada la materia del tema, son dos hipótesis. Ahí yo pienso no hay de otra. O es el crimen organizado que dice, deja nuestros intereses, déjanos en paz, no le muevas, o es el propio ejército. Y curiosamente, de acuerdo a la verdad que ha contado el informe de la Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo a las grabaciones que tiene la DEA en un expediente criminal en Chicago, pues ejército y crimen organizado, al menos ahí en Iguala, está corroborado y hay grabaciones al respecto. Sí. Ahora, cuando vemos que se retiraron órdenes de aprehensión, que la fiscalía se desistió, ¿tienes alguna hipótesis de por qué pasó eso y quién dio esa orden? Es muy importante tu pregunta, Hernán, porque, bueno, el periódico El País y la revista Proceso son quienes obtuvieron estos importantes documentos de cómo se cancelan estas órdenes de aprehensión. Yo lo que hice la tarea es ver nombre por nombre quiénes son estas personas. ¿Por qué? Porque de estos 21 órdenes de aprehensión canceladas, 15, de acuerdo al número que yo pude sacar y corroborar, son militares. Pero ¿quiénes son estos militares? ¿A quién le interesa? Porque es importante, dijéramos, si nos pusiéramos en la hipótesis del ejército o de los responsables, ¿por qué es importante sacarlos? Todos estos militares que se pidió retirar la orden de aprehensión es gente que estaba en el pelotón
del capitán José Martínez Crespo. José Martínez Crespo probadamente coludido, no solo en mensajes de texto, intervenciones, documentos, etcétera, etcétera, coludido con el crimen organizado. Bueno, la gran mayoría de las personas a quien la Fiscalía pidió eliminar la orden de aprehensión es gente del pelotón de Martínez Crespo, que operó durante esas horas y que operó cuando los estudiantes estaban siendo atacados y cuando fueron desaparecidos. Por dar un ejemplo, Omar Torres Marquillo, miembro del pelotón de Martínez Crespo. Uri Reyes Lazos, miembro del pelotón de Martínez Crespo. Gustavo Rodríguez de la Cruz, miembro todos del pelotón de Capitán Crespo. ¿Por qué es importante retirarles la orden de aprehensión? La gran mayoría de ellos son sargentos, son soldados rasos. Sí. Si a ellos los presionaran, si a ellos quedaran en prisión, sería muy fácil, tal vez, presionarlos, presionarlos e invitarlos, darles beneficios para que hablen, y lo que podrían hablar es una cosa que podría realmente hacer cimbrar a toda la Secretaría de Defensa Nacional. Hay otra persona en esa noche y que también se está pidiendo, la Fiscalía pidió quitarle la orden de aprehensión. Y estamos hablando de Felipe González Cano. Es un militar del 27 Batallón de Infantería y de acuerdo a los documentos, porque yo tengo las declaraciones ministeriales que todos ellos rindieron en 2015, este hombre era el responsable de las cámaras de seguridad del C4, es decir, Iguala en aquella noche estaba pues monitoreada por una serie de cámaras de seguridad. Esas cámaras de seguridad estaban en una oficina llamada C4, pero las responsables que estaban ahí mirando las cámaras, anotando, guardando los videos, registrando cada cosa, eran militares. Uno de esos militares clave en esa noche que vio a través de las cámaras, pues todas las balaceras, todo lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad, todo eso lo tuvo que haber visto este militar a través de las cámaras de seguridad. Bueno, es uno de los que se está pidiendo se elimine la orden de aprehensión. Y hay otra persona, para no hacerlo muy largo, hay otra persona fundamental que es el señor Ezequiel Carrera Rifas, también integrante del 27 Batallón de Infantería, que es uno de los elementos de inteligencia del ejército que estuvo siguiendo a los estudiantes desde 2 horas antes de que ocurrieran los ataques y que estuvo permanentemente vigilándolos hasta que se concretó la desaparición de los normalistas. Este hombre, a su vez, le informaba a otro personaje importante, Joel Galvez Santos, que era el mando militar ahí en Iguala, que se encargaba de toda la operación de inteligencia del ejército. Todos ellos reportando a la Ciudad de México de todo lo que estaba pasando, de acuerdo a sus propias declaraciones ministeriales. Por eso, si la Fiscalía está pidiendo se quiten órdenes de aprehensión, está beneficiando o favoreciendo la libertad de personas clave esa noche y que podrían realmente ayudar a resolver el caso si estuvieran abiertos a testificar, pues ya como inculpados. Hay quien cree que el fiscal es quien cedió a las presiones tanto de Fuerzas Armadas como del propio Poder Judicial, porque también hubo por ahí un desistimiento de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. ¿Te imaginas un escenario así donde estos dos poderes, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, presionen al fiscal general de la República? Bueno, sí me parece que es posible, pero también podríamos pensar la otra hipótesis, que fue un asunto también como parte de, o sea, es que sin presión, él como parte de una estrategia para defender al ejército, pues se pone del lado del ejército, ¿no? Podríamos también tomar esa hipótesis. Aquí lo extraño, repito, es cuál es la posición del presidente de la República. Así como el presidente de la República puede incidir en algunas cosas, y lo ha dicho a veces públicamente, ¿no? Que incide, que llama, que tiene comunicación con el fiscal, que hay retroalimentación. ¿Qué pasó en este caso? El presidente le llamó al fiscal para decirle, oye, no, espérate, mantiene las órdenes. No le llamó. ¿Qué fue lo que pasó? Son parte de estos vacíos informativos que el presidente tiene la obligación de aclarar. Y repito, el presidente, porque si bien es cierto que López Obrador impulsó
su iniciativa, escuchar las voces de los padres de familia e impulsó la creación de la Comisión de la Verdad y de la Unidad Especial, si él se presta por presiones, por miedo o por no sé qué elemento a proteger al ejército, a ser comparsa, corre el riesgo de pasar a la historia, pues como Enrique Peña Nieto, como el hombre que obstaculizó la justicia Lo que y que pasa, protegió al ejército. lo que pasa, Anabel, es que hay elementos para pensar que el presidente podría estar en esa línea a juzgar por el hecho de que este presidente le ha dado un poder inmenso a las Fuerzas Armadas. Digamos, no es descabellado pensar que el presidente pudiera haber recibido presiones del ejército y haber cedido a esas presiones y que, pues, por razones de estrategia, de gobernabilidad, etcétera. Yo te confieso que cuando se hablaba de militarización hace 1 o 2 años, yo decía que quienes hablaban de eso exageraban, trataba de entender, ¿no?, por qué el presidente le ha dado tanto poder, tanta fuerza a los militares, no solo en tareas de seguridad, sino en muy distintos ámbitos de la vida nacional. Pero recientemente, Anabel, a mí ya me empieza a parecer, no sé qué pienses tú, que ya pasaron un límite, digamos, que ya es excesivo, que ya no hay manera de justificar tanto poder a los militares, que han cometido actos incluso de mucha osadía y ya incluso de retar al poder civil en sus discursos, en el tipo de acciones que están llevando a cabo. Pareciera ser que ya fueron demasiado lejos las Fuerzas Armadas en este gobierno. ¿Coincides? Absolutamente, absolutamente, Hernán. Y es ahí cuando tampoco uno entiende por qué el gobierno, por qué particularmente Andrés Manuel López Obrador, por qué el partido Morena, en sus justificaciones para procesar, para poner, para aprobar todas estas leyes que van a favor de militarizar al 100% la seguridad pública, ponen en estas justificaciones que el gran ejército, el ejército limpio, el ejército no corrupto, pues nos está hablando de un ejército que Pueblo uniformado, ¿no? es un ejército que solo existe en sus mentes, porque cuando uno ve el expediente Ayotzinapa es de terror. Cuando uno se recuerda lo que pasó en Tlatlaya, pues igualmente. Cuando uno se recuerda el 68, cuando uno ve los expedientes de desaparecidos, gran parte de las desapariciones ocurrieron cuando estaba el ejército presente. Claro. Estamos hablando de un ejército que además hay sendos, o sea, volúmenes de expedientes criminales en México y en Estados Unidos, donde hay páginas y páginas y páginas que involucran a altos mandos militares con el narcotráfico. O sea, Gutiérrez Rebollo, no nos olvidemos de su historia, era un militar de altísimo rango que en el gobierno de Cedillo lo ponen ahí como zar antidrogas y pues lo tuvieron que tronar enseguida, pues porque los americanos acusaron, oye, este señor es socio ahí de Amado Carrillo Fuentes, ¿no? Claro. Y ese es el nivel del ejército que tenemos. Entonces uno se pregunta, ¿a quién se le ocurre que un ejército violador de derechos humanos, un ejército corrupto, no todo, por supuesto, pero unos altos elementos, altos mandos lo son? Bueno, ¿a quién se le ocurre que esta institución sea la encargada de proteger a los ciudadanos? Porque además está probado, Hernán, y yo he publicado en las últimas semanas 2 artículos probados, me refiero con testimonios directos de los hechos, incluso de las víctimas, donde, por ejemplo, una presidenta municipal de Sayula de Alemán, ahí en Veracruz, me narra on the record cómo ella y 3 municipios más de Morena han estado secuestrados en los últimos 9 meses, literalmente secuestrados por un grupo criminal, y que ni siquiera hay policías municipales, porque también los policías municipales eran corruptos y disolvieron las policías municipales. Ahí solo tienen como seguridad la Guardia Nacional, y en las narices de la Guardia Nacional, militarizada ya, porque sabemos que está militarizada desde nacimiento, ocurren desapariciones, ocurren extorsiones, ocurren secuestros, homicidios. Entonces, es mentira que la Guardia Nacional ha mejorado la vida, al menos en un montón de comunidades y de ayuntamientos y de partes del país, aunque están ahí, son cómplices o son omisos de lo que está pasando. Entonces, me parece
que cuando uno escucha hablar al presidente de esta manera, repito, con este rostro desencajado, con este rostro de preocupación de me están presionando, y por otro lado quiere entregarle al país al ejército y por otro lado quiere eliminar el estado civil que contempla la Constitución y pasar a un estado militar, pues no vaya siendo que el presidente esté sufriendo el síndrome de Estocolmo, ¿no? Ya sabes, de estas personas que están secuestradas y que de pronto pues se enamoran de sus secuestradores. O sea, ves un poquito una actitud esquizofrénica del presidente en cuanto a los militares. Habría que ver realmente ahí cuál es el verdadero sentir de Andrés Manuel López Obrador. Por eso es Claro. importante que abra y que nos diga quién lo está presionando, porque no puede callar. Pues es No es difícil una que lo cosa diga, que un pero... presidente de la República, imagínate que Biden dice, me están presionando, les pido que me crean que quiero hacer el trabajo, pero me están presionando. Bueno, yo no imagino que el Congreso allá en Estados Unidos dijera, señor Biden, no se preocupe, no nos diga quién lo presiona, no importa, continuemos la historia. No es posible, el presidente de la Claro. República tiene que explicar. Es de un tema de seguridad nacional. Ya ni siquiera se trata de otra cosa. Si alguien tiene el poder de presionar al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, es un tema de seguridad nacional y lo tiene que decir. Claro, sin duda. ¿Cuáles son todas estas formas? Porque dice, de todas las formas me están presionando y quiénes lo están presionando. Sí, es muy fuerte. Anabel, empezamos esta conversación hablando del rol de ciertos comunicadores y me quiero volver un poco a eso porque hubo dos hechos recientes esta semana. Primero, la irresponsable filtración de Penilei Ramírez en Reforma y luego esa entrevista totalmente a modo que Jorge Fernández Meléndez de ADN 40 le hizo al general José Rodríguez Pérez. ¿Qué te dicen estos dos episodios? ¿Qué intencionalidad pueden tener y a qué intereses están sirviendo estos comunicadores? Mira, yo más que, voy a hablar de ellos porque no voy a darle la vuelta a la respuesta, voy a hablar de ellos. Pero antes que hablar de ellos, tendríamos que hablar del contexto del que estamos hablando, ¿no? De estas fuerzas que no quieren que se sepa la verdad, de este ejército que no quiere que sus militares, las personas claves esa noche, vayan a prisión. Tenemos a una fiscalía que pide que se retiren las órdenes de aprehensión. Esta filtración y esta entrevista forman parte de eso. No podemos ser ciegos ni tontos, no podemos omitir que son cosas aisladas. ¿Quién sabe cómo todo se ocurrió en una misma semana? Pues no, ¿verdad? Tenemos que entender que si uno tiene un poco de cerebro, que una cosa está concatenada a la otra y que es parte de un todo. Y parte de este todo es lo que estamos platicando. Parte de esta estrategia es bloqueemos la Comisión de la Verdad, saquemos a Encinas y a Gómez porque son una piedra en el zapato. Nos incomodan porque si ellos siguen, pueden encontrar absolutamente la verdad y esa verdad, Hernán, simbra tanto la esencia, las instituciones, que por eso los grupos de interés la han querido mantener oculta durante 8 años. No es una verdad pequeña. Han muerto personas, han sido asesinadas. La propia comisión ha dicho más de 20 personas involucradas en el caso como testigo o como de otra forma han sido asesinadas. Han sido torturadas decenas de personas. O sea, no es una pequeña cosa lo que estamos viendo. Es una película de terror donde los ciudadanos tenemos que estar conscientes y pienso que independientemente del gobierno, independientemente de los nombres de los funcionarios, los ciudadanos tenemos que estar a favor de las víctimas. Y esas víctimas son los 43 y sus padres de familia. Y esos 43 y esos padres de familia necesitan justicia. Entonces, ¿qué papel juegan estos periodistas? Penilei Ramírez o el señor Fernández Menéndez. Fernández Menéndez, como ya lo señalé, pues es un comunicador que desde un inicio, sin contrastar, sin revisar, sin entrevistar, sin ver nada, ha seguido, pues, en su libertad, pero mintiendo, porque eso es una mentira, ha seguido como si fuera la Biblia, ¿no? La verdad histórica fabricada, sabemos, mentirosa de la PGR, de Murillo Cara. Y bueno, no sorprende que el ejército en esta acción de propaganda, ¿no? Para proteger, para limpiarle la cara a Rodríguez Pérez, pues
el periodista le hace esta entrevista a modo, donde además Rodríguez Pérez miente y miente y miente cualquier persona. Claro, son documentos que a veces son difíciles de leer y que no son accesibles a todas las personas, pero cualquier persona que pudiera leer las 2 declaraciones ministeriales rendidas por Rodríguez Pérez en 2014 y en 2015 y lo que dice en la entrevista, podrá darse cuenta que son 3 versiones totalmente distintas. Que miente como respira. Y miente. Pues sí, porque además ya otros militares han declarado cosas que contradicen lo que él está diciendo. O sea, no hay cómo agarrarse de que él pudiera estar diciendo alguna verdad de lo que plantea en esta entrevista. Y claro, por otro lado, estamos hablando de propaganda pro-militar, propaganda pro-impunidad, diría yo, la que se hizo en esa entrevista. Y por otro lado, el caso de la señora Ramírez, de Penilei Ramírez, pues bueno, yo principalmente, y pues uno no puede especular lo que hay en la mente de las personas, pero yo observaría principalmente 2 cosas. Una, que en el artículo falta la verdad, independientemente de la filtración, independientemente de eso, miente, porque está dando como nuevas líneas de investigación, como grandes hallazgos periodísticos, cosas que ya estaban publicadas ampliamente en la versión pública del el documento de la Comisión de la Verdad. Y además, en una conferencia de prensa muy dura, muy difícil, que dio Encinas el 26 de agosto, él ahí dice con nombre y apellido que Rodríguez Pérez fue un militar que ordenó matar a 6 estudiantes y que ordenó disponer de sus cuerpos. Él directamente dice, y dice el informe, en qué lugares habrían sido divididos y distribuidos los cuerpos. Realmente no hay nada nuevo en esa información. Y es ahí donde, en primer lugar, como periodista, uno diría, pues no puedes decir que estás descubriendo el agua tibia, pues porque todo eso que estaba diciendo, esa información publicada ahora este fin de semana por Ramírez, en realidad era pública. No puedes decir estoy descubriendo y porque estoy descubriendo estas líneas de investigación, se justifica la filtración. Pues no, realmente yo en ese tema no. Cualquiera puede comparar toda la información que salió en agencias internacionales, AP, del contenido del informe, la conferencia de prensa, para hacer un balance y decir, pues esto ya lo sabíamos. Toma desprevenidos a gente que por desgracia tal vez sea una amplia mayoría que no conozca el expediente, que no esté siguiendo puntualmente el caso Ayotzinapa. Yo lo he seguido y yo digo, bueno, pues esto no hay noticia. Sí, claro. Lo que sí era nuevo, y eso lo hizo a través de Twitter. O sea, en un tuit, hacer periodismo de investigación a través del tuit, pues no. Sí, no eso es creo que lo más grave, ¿no? Profunda, ¿no? Más que el artículo, más que el propio artículo que Penilei publica en Reforma, es el hilo, donde lo que hace es dar a conocer a través de una serie de fotografías de pantalla las comunicaciones. Pero además sin contexto. Para explicar esto tendría que explicar todo lo que varios periodistas ya publicamos años atrás, los reportes del C4, las primeras declaraciones de los militares, los testimonios de los estudiantes sobrevivientes. O sea, son información tan importante, tan sensible, que número uno, si la vas a publicar, públicala con un contexto. Sí, pero además lo hace como por morbo. Los datos, porque podríamos decir, los datos que se avientan hacia el aire no es información útil a la audiencia. Es útil cuando vienen los datos acompañados por un contexto. Y todo esto no se puede explicar, ni yo creo que Einstein ni ningún genio podría explicarlo en un tuit. Claro. En la banalidad y lo efímero de un tuit. Sí. No, creo que el tema no es propiamente si es un tuit o es un artículo. Creo que es qué tipo de tweets, ¿no? O sea, qué es lo que está tratando de transmitir en ese hilo, porque no es más una cosa muy morbosa. Detalles que creo que no necesitamos conocer. Nueva información que en realidad ya era conocida. Lo que sí es nuevo, dijéramos, son los mensajes
de texto, pero los mensajes de texto ya estaban en realidad resumidos en su esencia, la parte más importante, la parte incluso más dura, ya estaba ahí Sí. en el informe. Y revelar estos mensajes de texto sí es una operación de sabotaje, no de la periodista, evidentemente, sino de quien le filtra la información. Pero claramente Y ya estamos pasando a otro nivel. ella no midió las consecuencias que eso iba a tener, que creo que eran bastante previsibles, porque a los 2, 3 días renuncia Omar, renuncia el fiscal especial del caso. Es casi Bueno, una consecuencia directa. ¿O no? Omar no renuncia por los tweets de Ramírez. No creo. Estamos hablando de que Omar Gómez renuncia por cosas realmente pues más Por el, trascendentes, ¿no? por el Pero es parte conjunto del de contexto, sin presiones, duda pues. alguna. Ujú. Por el conjunto de presiones, pero, Sí. seguramente esta filtración de Penny Lane, bueno, que dio a conocer Penny Lane, abonó. Es parte del contexto, que es lo que estábamos hablando, que no se puede sustraer, ¿no? Es parte del ambiente enrarecido que empuja y empuja y empuja al fiscal, ¿no? Sin duda alguna sí lo es. Ujú. Anabel, llamó mucho la atención que el martes pasado los abogados de los militares acusados, me refiero a Alejandro Robledo Carretero, ex subsecretario de Seguridad, y César González Hernández, ambos del despacho de Araujo, el despacho que se llama Araujo González Peinbert, Robledo y Carranca, que por cierto es el mismo despacho acusado de corrupción en el caso Juan Collado. De extorsión. Y son los socios de Julio Scherer. Según Collado lo extorsionaron con no sé cuántos millones de pesos o de dólares, ya no sé. Dato no menor, yo creo que sean, además, insisto, 10 los socios millones de del ex pesos. consejero jurídico de la presidencia, salieron ellos a dar una rueda de prensa afuera del campo militar número 1, diciendo que las acusaciones se basan en un solo testigo protegido. Las pruebas en el informe de Encinas son falsas, dicen ellos, que se está politizando la investigación. Bastante envalentonados desde mi punto de vista, pero ¿a ti qué te parecieron estas declaraciones de estos abogados y qué crees que está mostrando esto de fondo? Mira, más que las declaraciones de los abogados, aquí lo interesante es lo que señala la revista Proceso, porque la revista Proceso los entrevista y sale la entrevista en el número que está circulando en Proceso. Y ahí lo interesante es que son abogados pro bono, o sea, son de almas de la caridad, Además, que están trabajando de a gratis, pero además están trabajando de a gratis coordinados con la Sedena. O sea que quién sabe qué tan de a gratis será esto, ¿no? no, eso es Porque mentira. ahí lo que estamos hablando no son abogados, pues dijéramos que los militares escogieron ahí al azar. Es evidente y cualquiera que tenga un poco de entendimiento de cómo funcionan las cosas en este tipo de defensorías por parte de la Sedena, pues es evidente que la Sedena pues les dio el visto bueno, que están trabajando en función, incluso ellos mismos coordinados con los abogados militares, porque además la Sedena les dio defensa a estos implicados. Es sí, Defensoría Pública Militar. Entonces, estos abogados trabajan con la Defensoría Pública Militar de la Sedena y bueno, es ahí donde uno dice, bueno, pues todo lo que digan hay que entender que no es solo su voz. Es evidente, ¿no? Cuando ellos están trabajando con la Defensoría Pública Militar de la Sedena, cuando esta Defensoría Pública Militar es ordenada a actuar por el alto mando de la Sedena, podemos entender que las palabras de estos abogados no solo son sus palabras, ¿no? Sí. Son las palabras del defendido y son las palabras de la institución que está defendiendo a estos militares, que es la Sedena. Ahora, Anabel, insisto, no son cualquier tipo de abogados, son abogados que han sido acusados de tráfico de influencias, de influir en el poder judicial, en las más altas esferas, de conseguir sentencias a modo. Creo que el caso Juan Collado es uno de esos casos, pero ¿por qué elegir abogados con estas características? Pues me imagino que porque saben que pueden actuar como lo han hecho en el pasado, según las acusaciones de las que han sido objeto estos abogados. Pues mira, Hernán, jurídicamente hablando, ellos podrían decirte, a mí me exoneraron, porque además recordemos que
fueron extrañamente exonerados y después Julio Scherer también se desistió de su acusación contra el fiscal, o sea, fue como toma y daca, ¿no? Tú deja en paz a mis abogados amigos y yo, Gers Manero, ya te retiro la denuncia, te recordarás ese episodio también, Sí, estas claro. batallas que ocurren dentro de la 4T, que uno se pregunta, ¿y dónde está el árbitro, no? Que es el presidente de Claro. la República. Bueno, pero aquí, más que, dijéramos, fueron exonerados y esa finalmente es la resolución legal, pero es evidente que, pues dijéramos, no son abogados con buena reputación. Es evidente esto. Y es evidente que más que cuestione a los abogados en sí su presencia, diría que cuestiona al defendido, que está acusado de narcotráfico, que está acusado de ser cómplice de narcotraficantes, que está acusado de haber asesinado estudiantes, que se ha contradicho en las diferentes declaraciones ministeriales que ha rendido ante la vieja PGR, etcétera, etcétera. Entonces me parece que más que hablar de ellos, los abogados, Ajá, habla de su defendido y habla de la Sedena, ¿no? ¿Cómo claro. permite que su defensoría militar esté interactuando con abogados con este perfil, ¿no? Ahí Con me ese parece tipo que más que de los abogados de habla mal de acusaciones. la Sedena y del defendido. Totalmente, totalmente. Anabel, hay varios funcionarios dentro de la Fiscalía General de la República que vienen del sexenio pasado. Particularmente destaca, por ejemplo, el nombre de Sara Irene Herrerías, quien encabezó la Subprocuraduría de Derechos Humanos en la PGR desde 2016 y sigue liderando el mismo puesto en la Fiscalía o su equivalente, pues. Está también, por ejemplo, el caso de Alfredo Higuera Bernal, que estuvo en la oficina de investigación del caso Iguala a partir de 2016 y que actualmente encabeza la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. Perfiles como estos, ¿no piensas que podrían estar obstaculizando las investigaciones desde dentro de la Fiscalía en el caso Ayotzinapa? Como de hecho lo han denunciado los propios padres de familia. ¿Qué tanto ha cambiado la Fiscalía con Gers Manero y qué tanto hay una continuidad de lo que era la PGR? Pues mira, tu pregunta ahí es uno de los puntos ahí, creo que es parte de los meollos del asunto. El tema es que incluso podríamos poner a Gers en este momento en otro costal, ¿no? Y etcétera, etcétera. El tema es que dentro actualmente de la fiscalía, en las áreas claves, deja tú Sairene, deja tú Bernal, de la Policía Federal Ministerial, que es la responsable de ir en la calle a investigar los delitos, en este caso, los delitos relacionados contra los 43 estudiantes, los delitos de tortura cometidos por funcionarios públicos del sexenio pasado, los delitos de Tomás Herón, los delitos de Murillo Karam. Bueno, pues estos personajes que yo he señalado ya varias veces y creo que ya lo hemos comentado hasta el cansancio tú y yo, era gente de García Luna, es gente leal a García Luna. Tomás Cerón de Lucio era parte esencial del equipo de Genaro García Luna. Yo no sé si estas personas estén ahí para defender exactamente a los militares o a los otros involucrados, pero sin duda alguna estarán defendiendo a Tomás Cerón. Y al mismo tiempo, para defender a Tomás Herón, pues hay que defender a todos los demás. Entonces, evidentemente estamos hablando de una fiscalía que es juez y parte, porque si por un lado está el mismo grupo, de una u otra manera, de torturadores, de manipuladores, de falsificadores de la verdad, y por otro lado son ellos ahora en un nuevo sexenio, un nuevo gobierno, limpiados con el manto sagrado de la 4T, quienes van a dar verdad y justicia, son dos cosas, dos intereses que se contraponen. No hay manera, y yo lo hemos comentado varias veces, y perdón que lo repita una y otra vez, no hay manera que este gobierno ni ningún otro pueda hacer algo distinto por muy buena voluntad que tenga, peor si no la tiene, ¿no? Pero no podrá hacerlo si sigue haciendo, si quiere hacer cosas diferentes, si quiere llegar a destinos diferentes, utilizando a las mismas personas, utilizando los mismos vehículos. No podrá haber, es un sabotaje constante. Por eso yo hablaba en un principio del sabotaje eterno, permanente. ¿Por qué si ya no está Enrique Peña Nieto?
¿Por qué si ya no están Murillo Karam ni Tomás Herón, por qué sigue habiendo esta obstrucción? Porque los que obstruyen, los beneficiados de la obstrucción siguen estando enquistados, tanto en la Sedena, tanto en la Fiscalía General de la República. ¿Podrías darnos algunos más nombres, Anabel, de quienes obstruyen? Está así, mira, está lo hemos comentado, permíteme un segundo. Está por Porque ejemplo, vale la está pena. Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, Ajá. que es uno de los elementos fundamentales de la Fiscalía, porque es el que coordina todas las más importantes, todas las investigaciones que realiza materialmente la Fiscalía. Él es el que dice cómo investigar, él es el que coordina a los policías federales, porque finalmente un ministerio público está en un escritorio. Después el Ministerio Público ordena órdenes, oficios de comisión para investigar los delitos, obtener las pruebas y así con las pruebas obtenidas ir ante un juez y pedir una orden de aprehensión. Por eso han quitado a Omar Gómez y por eso Omar Gómez les era incómodo. Y por eso al final, de acuerdo a informes publicados por diferentes medios de comunicación, lo dejaron sin su propia policía ministerial, porque la policía ministerial es esencial para encontrar las pruebas y documentarlas y llevar un caso sólido ante el juez. Si la Policía Federal Ministerial está contaminada por este señor Gallo, pues jamás podrán encontrar pruebas suficientes que incriminen a Tomás Herón y a los demás, pues porque hay un conflicto de interés. Claro. Hay un conflicto de interés. Entonces, ahora, estamos Anabel, hablando... El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hoy es un obstáculo para que se esclarezca el caso Ayotzinapa o coadyuva al esclarecimiento de los hechos. A mí me parece que claramente es parte del boicot, forma parte del boicot, porque si hubiera, pongamos, está el fiscal, estaba Omar Gómez Trejo, acá abajo, ¿no? Y hay otros fiscales, pues, que están en otras áreas a la par de Omar Gómez. Por ejemplo, quienes pidieron al juzgado quitar las órdenes de aprehensión es un funcionario de la Fiscalía minúsculo, perdón, pero es minúsculo el cargo, Julio César Ulises Gómez, que es el delegado, solo es el delegado, que es importante, pero nada que ver con un fiscal de una idea especial como Omar Gómez, y mucho menos que tenga el mismo poder que Gertz Manero, es el delegado de la Fiscalía General en el Estado de México, Julio César Ulises Gómez. Y después está la subdelegada Elizabeth Sánchez Miró. Estos pequeños funcionarios son los que reventaron el caso Ayotzinapa en estos días. ¿Cómo es posible? Esto solo te lo puedes explicar si son tan minúsculos sus cargos, su poder, sus competencias. Esto solo te lo puedes explicar si hay el beneplácito, si hay la autorización, si hay la palomita del fiscal general. Por último, Anabel, son muchos cuestionamientos ya a Gertz Manero y a la fiscalía que encabeza. ¿Por qué López Obrador, en tu opinión, lo mantiene en su puesto pese a tantas críticas? ¿No será que muchas de las decisiones quizás que le criticamos a Gertz Manero pudieran venir en realidad de arriba, de López Obrador? Mira, me parece que tu pregunta ya llega a un nivel de especulación que okay, para mí no es posible llegar ahí, porque ya es una serie de conjeturas que yo en este momento te diría no tengo elementos, pero creo que es algo que sin duda alguna alguien tiene que preguntarle al presidente y al propio Gertz Manero. O sea, la crisis que estamos viviendo en este momento no es menor. Estamos hablando de una guerra intestina dentro del gobierno federal, dentro de instituciones importantísimas del gobierno federal. Estamos hablando de que hay un sabotaje a un caso fundamental en la historia del país. Y es fundamental porque mientras no se solucione y haya justicia absoluta hasta el más alto nivel de cada uno de los involucrados, en el caso de Ayotzinapa, ya sea de lo que pasó esa noche o del encubrimiento, cada mexicano está condenado a ser uno de los 43
es condenado a ser víctima de una operación de Estado como esa. No podemos permitirlo. Y es muy grave que tengamos justamente, como tú dices, estas preguntas. Bueno, ¿y Gertz Manero se manda solo o lo manda el presidente? Y si Gertz Manero está haciendo las cosas tan mal, ¿el presidente por qué no lo remueve? Porque no olvidemos que el presidente, si bien es cierto, la Fiscalía, por ley, de acuerdo a la Constitución, ahora es una entidad autónoma, también es cierto que el presidente y el Senado tienen la facultad para llamar a cuentas e incluso destituir al fiscal si comete graves errores o faltas a la justicia. Podríamos estar en esa hipótesis realmente hoy, sí, porque hay una obstrucción a la justicia en el caso de los 43. Uno se preguntaría, ¿por qué no ha sido sancionado por el Senado? ¿Qué se ha pronunciado el Senado al respecto de estos días? Cero. Que yo haya sentido, que haya escuchado, a lo mejor yo no escuché bien, no sé si tú tendrás alguna información extra, pero yo no he escuchado ningún pronunciamiento sobre, oiga, señor fiscal, ¿qué está usted haciendo con el caso de Ayotzinapa? ¿Por qué se fue Omar Gómez? No, yo no veo ningún reclamo. Nada. Y tampoco veo al presidente de la República poniendo, ahora sí que la espada de Damocles en la cabeza de Gertz Manero, de decir, o compones y no se va Omar Gómez, o te vas tú. Porque aquí es el tema. Bueno, yo creo que si el presidente tuviera que elegir entre Omar Gómez y Gertz Manero, no hay duda que le hace mejor al país una figura como Omar Gómez. Ya, claro, bueno, es parte de las propias presiones que creo que está enfrentando el presidente, como hablábamos hace un momento, ¿no? Anabel, te agradezco mucho este tiempo que le has dedicado al Octágono y estoy seguro que nuestra audiencia va a valorar mucho esta conversación. Gracias. Ha estado muy interesante, Hernán, y me parece que las preguntas que te haces tú son preguntas que me hago yo y creo que son preguntas que se deben hacer los ciudadanos, porque este claro. Caso es un caso clave en nuestra historia que no puede quedar impune como tantos otros casos donde ha participado el ejército. Así es. Te lo agradezco mucho, de verdad, Anabel. Saludos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos hasta la próxima.